En la oficina de Lisbon en el CBI, Patrick Jane está recostado con total tranquilidad, lanzando una moneda al aire una y otra vez. El sonido metálico del cuarto golpeando su mano se vuelve casi hipnótico. 20 lanzamientos consecutivos y de manera inexplicable, todas las veces ha salido cara. Rigsby, resignado, le entrega los $20 que habían apostado. Cuando le exige una explicación, Jane simplemente responde que posee poderes sobrenaturales. Lo dice con esa media sonrisa enigmática que siempre deja a todos dudando si está bromeando o si de algún modo imposible realmente controla el azar. Lisbon lo observa desde su escritorio fingiendo indiferencia, aunque ya está acostumbrada a estos espectáculos. En la oficina principal del CBI, una joven se encuentra sentada frente al escritorio de Cho. Parece nerviosa pero decidida. Ha venido para una cita con él. Antes de que Cho llegue, se presenta brevemente ante el equipo, tratando de romper la tensión. Cuando Cho finalmente aparece, se muestra incómodo pero dispuesto a marcharse con ella. Sin embargo, justo antes de salir recibe una llamada que cambia por completo el rumbo de esta noche. Se trata de un tiroteo. La víctima había intentado comunicarse con él en 3 ocasiones durante los últimos días. Cho se queda inmóvil unos segundos procesando la información. Decide cancelar la cita de inmediato y anuncia que irá solo al lugar de los hechos. Jane, por supuesto, insiste en acompañarlo, percibiendo que no se trata de un caso cualquiera. El escenario del crimen es un callejón oscuro y húmedo. Ahí yace el cuerpo de David Song, abatido por múltiples disparos. Cho lo reconoce al instante, pertenecía a su antigua pandilla, un pasado que él rara vez menciona. Durante 13 años no habían tenido contacto hasta esos intentos recientes de llamada que Cho había decidido ignorar. Mientras observa el cuerpo cubierto por la sábana forense, una sombra de culpa empieza a instalarse en su mirada. Jane percibe esa grieta emocional, pero esta vez guarda silencio. De regreso en la oficina, aparece Swan Song, la abuela de David. Es una mujer frágil pero firme, con una dignidad silenciosa que conmueve incluso a Lisbon. Suplica a Cho que investigue personalmente el asesinato. La policía de Oakland lleva oficialmente el caso y Cho intenta mantenerse distante, argumentando que probablemente se trate de un ajuste de cuentas de la pandilla. Sin embargo, la señora Song insiste en que su nieto había dejado esa vida atrás, que había conseguido un empleo estable y que estaba intentando cambiar. Jane interviene con suavidad, dejando caer comentarios que apelan al sentido de responsabilidad de Cho. Van Pelt y Rigsby también lo presionan, convencido de que el asunto es más complejo de lo que parece. Finalmente, Cho acepta al menos revisar este caso. El equipo entonces se dirige al antiguo barrio de Cho. Las calles le traen recuerdos que preferirían mantener enterrados. Menciona casi con frialdad que robó su primer auto a los 14 años, como si relatara la vida de otra persona. Se detienen frente a una casa de empeños que parece detenida en el tiempo. Dentro, el hombre corpulento come descuidadamente detrás del mostrador, mientras otro hombre asiático, más delgado y silencioso, atiende el negocio. Interrogan al hombre obeso, conocido como John, el antiguo miembro de la pandilla. Él confirma que David había abandonado el grupo un mes atrás, que había conseguido un empleo regular y que días antes de morir había llamado directamente a KS, el líder actual, pidiendo dinero. La tensión en el ambiente es palpable. Jane observa los gestos, los silencios, las miradas esquivas. Rigsby descubre que David trabajaba en una empresa llamada Cedar Creek Equities, una firma financiera aparentemente respetable. El equipo se traslada hasta allá. El edificio es moderno, de vidrio y acero, muy lejos del mundo que David había dejado atrás. Un gerente intermedio les informa que David había estado ahí la noche anterior para recoger su pago. Todo parece rutinario, demasiado rutinario. Mientras tanto, la vida personal de Cho vuelve a verse sacudida. Esa misma noche, cuando intenta retomar su cita en casa y recuperar algo de normalidad, hombres armados irrumpen violentamente. Los empujan al suelo y les apuntan con armas a la espalda. La escena es rápida y brutal. No buscan robar, es un mensaje.
Tras el ataque, los agresores desaparecen y la novia de Cho es trasladada al hospital, herida y conmocionada. El pasado de Cho ha vuelto para cobrar una deuda. Con la ira contenida bajo una máscara de calma, Cho regresa a la casa de empeños. John ha desaparecido. Sin perder tiempo, Cho reduce al otro hombre contra el mostrador y lo amenaza con romperle el brazo si no revela el paradero de K.S. La investigación ha dejado de ser un simple caso, ahora es algo profundamente personal. Rigsby y Van Pelt regresan a Cedar Creek Equities para profundizar en la investigación. El ambiente corporativo intenta proyectar normalidad, pero debajo de esa fachada elegante algo no encaja. Ahí conocen a Crystal, la secretaria, una joven nerviosa, dispersa, con la nariz enrojecida y los ojos llorosos. Ella insiste en que sufre de alergias, aunque su comportamiento resulta sospechoso. Mientras tanto, el gerente le sugiere que hablen con el personal de limpieza, ya que David trabajaba en el turno nocturno junto a ellos. Antes de retirarse, le pide a Crystal que le traiga café, dejando entrever una dinámica de poder incómoda. En paralelo, Cho localiza a K.S. en su casa. Sin anunciarse, entra armado y lo obliga a dirigirse a la cocina bajo amenaza. La tensión es espesa, casi irrespirable. K.S. finalmente admite que un mes atrás David le compró 1 kilo de cocaína. Él asumió que David pretendía venderla para hacer dinero rápido, pero la situación terminó en discusión. David decidió abandonar definitivamente la pandilla tras ese altercado. K.S. sostiene que no lo mató ni ordenó su asesinato, aunque reconoce que David estaba en una posición vulnerable tras romper lazos con el grupo. Cho, consumido por la rabia y el ataque reciente contra su novia, comienza a llevar a K.S. fuera de la casa, todavía apuntándole con el arma. Pero en el exterior, la situación se complica. Patrick Jane, que había seguido discretamente a Cho, es capturado por uno de los miembros de la pandilla y retenido a punta de pistola. La escena es un equilibrio peligroso donde un solo movimiento en falso podría terminar todo en tragedia. Jane, con su habitual serenidad, apela al sentido práctico de los hombres armados. Les hace ver que ninguno quiere cruzar una línea irreversible. El pandillero no desea disparar contra un agente federal y pasar el resto de su vida en prisión. Y Cho tampoco quiere convertirse en asesino frente a todos. Poco a poco la tensión disminuye, las armas bajan. Jane y Cho se retiran sin disparos, aunque la advertencia queda flotando en el aire. Más tarde, en un restaurante modesto, Rigsby se reúne con Jane y Cho. Los resultados toxicológicos han llegado. El cuerpo de David estaba completamente limpio. No había rastro de sustancias en su sistema. Eso descarta que estuviera consumiendo o traficando activamente la coca que compró. Entonces surge una pregunta inquietante. Si no vendía la sustancia ni la usaba, ¿para qué la quería? De vuelta en Cedar Creek Equities, Van Pelt sigue su instinto y sorprende a Crystal en el baño de mujeres consumiendo coca. La confronta y la lleva para interrogarla. Bajo la presión, Crystal admite que obtiene la sustancia de Adam Reed, uno de los gerentes de la empresa. Entre lágrimas y nerviosismo, también revela que Reed la ha agredido físicamente y ha mantenido relaciones íntimas con ella, aprovechándose de su adicción y su posición de poder. Su testimonio deja al descubierto un entorno laboral corrupto y abusivo. Cuando Jane le muestra una lista de números encontrada en el cuerpo de David, Crystal reconoce de inmediato el patrón. Son números de cuentas bancarias. La pieza que faltaba comienza a encajar en la mente de Jane. Patrick Jane, Rigsby y Cho regresan por tercera vez a Cedar Creek Equities, esta vez decididos a desenmascarar a Adam Reed. Lo encuentran en su oficina en una escena decadente. Está cortando cocaína con una tarjeta de crédito, acompañado por una prosti de busto prominente. El contraste entre el sujeto ejecutivo respetable y la realidad de su conducta es grotesco. Cho pierde el control y comienza a golpear repetidamente a Reed mientras le exige respuestas. Jane interviene para exponer la teoría completa. La lista de números corresponde a cuentas bancarias vinculadas a operaciones ilegales.
Reed había descubierto que David estaba robando un portátil de la empresa, pero en lugar de denunciarlo, decidió chantajearlo. Le exigió la cocaína a cambio de no entregarlo a las autoridades. David, que intentaba rehacer su vida, quedó atrapado en una espiral de manipulación. Cho esposa a Reed y lo conduce hacia la salida, bloqueando una puerta detrás de él para evitar interrupciones. Sin embargo, uno de los empleados de limpieza, Frank, aparece en el estacionamiento. Retira la escoba que mantenía la puerta trabada y la abre desde el exterior, permitiéndole salir. Afuera, la escena da un giro dramático. Cho aparece inclinado sobre el cuerpo ensangrentado de Reed. Rigsby rápidamente arrastra el cuerpo hacia la parte trasera de una camioneta para sacarlo de la vista. La imagen parece incriminar a Cho como si hubiera cruzado definitivamente la línea. Comienzan entonces a interrogar a Frank, quien aún lleva puesto guantes. Él afirma que son guantes de trabajo, pero Cho señala que en ese momento no está realizando ninguna tarea. Si se los quitara, probablemente mostraría moretones en las manos. Frank se niega. Cho, aún con la adrenalina al límite, lo amenaza con dispararle también. La presión finalmente rompe la resistencia de Frank. Confiesa haber asesinado a David y haber participado en el ataque contra la novia de Cho. Revela que había contratado a David para que robara información y objetos de la empresa. Cuando David expresó su intención de abandonar ese mundo definitivamente, Frank temió que lo denunciara y decidió eliminarlo. En cuanto al asalto en la casa de Cho, menciona a un cómplice llamado Tony Wade. Justo cuando la confesión queda clara, Rigsby reaparece desde detrás de la camioneta. Reed no está muerto. El disparo que Cho realizó fue dirigido al suelo y la sangre que cubría su ropa era colorante alimenticio rojo. Todo había sido una puesta en escena para presionar a Frank y forzarlo a confesar. Incluso en medio de la furia, Cho había mantenido el control suficiente para no convertirse en lo que perseguía. De regreso en la sede del CBI, las consecuencias del arriesgado montaje no tardan en aparecer. El abogado de Adam Reed irrumpe indignado, anunciando una cadena interminable de demandas por el trato recibido. Habla de brutalidad, abuso de poder y violación de derechos. La tensión en la sala es evidente, pero Lisbon mantiene la compostura. Con serenidad, le recuerda que su cliente enfrenta una larga lista de cargos relacionados con narcotráfico, coerción, abuso y fraude financiero. Además, la fiscalía está dispuesta a negociar una reducción considerable de la condena si Reed coopera plenamente con la investigación y proporciona información sobre las cuentas bancarias y las operaciones ilegales. La amenaza de las demandas empiezan a perder fuerza frente a la magnitud de los delitos que pesan sobre aquel hombre. Mientras tanto, Frank queda formalmente acusado del asesinato de David Song y del asalto en la casa de Cho junto a su cómplice Tony Wade. La red de corrupción dentro de Cedar Creek Equities comienza a desmoronarse. Lo que parecía un simple ajuste de cuentas entre pandillas termina revelando un entramado de explotación laboral, chantaje y crimen corporativo. En lo personal, Cho atraviesa un momento de reflexión silenciosa. Visita el hospital para asegurarse de que su novia esté estable. La encuentra dormida, con el rostro aún marcado por la experiencia traumática. Se inclina con suavidad y la besa en la frente, un gesto contenido pero cargado de significado. No necesita palabras para expresar la culpa que siente por haber permitido que su pasado la alcanzara. Más tarde, Cho decide enfrentarse a la parte más difícil de este caso. Va a ver a Swan Song. La encuentra en su casa, rodeada de fotografías familiares y recuerdos de su nieto. Con voz firme pero afectada, le explica lo que realmente ocurrió. Le cuenta que David sí había cambiado, que había intentado dejar atrás la pandilla y rehacer su vida con trabajo honesto. Le confiesa también que cuando David lo llamó pidiendo ayuda, él no respondió. Reconoce que si hubiera devuelto aquella llamada, quizá las cosas habrían sido distintas. Tal vez habría podido protegerlo, orientarlo, evitar que quedara atrapado entre el chantaje y el miedo. La señora Song escucha en silencio. La tristeza sigue ahí, pero también una forma de alivio.
Saber que su nieto no murió por haber regresado al crimen le da una pequeña paz dentro del dolor. Finalmente, perdona a Cho por no haber estado cuando David lo necesitó. No lo hace del reproche, sino de la comprensión de que todos cargan con errores y decisiones que no pueden deshacer. Cho se queda unos segundos más en esa casa antes de marcharse. No hay grandes gestos ni discursos heroicos, solo una aceptación silenciosa de que el pasado no puede cambiarse, pero sí puede enfrentarse. En la oficina del CBI, la vida vuelve gradualmente a su ritmo habitual. Jane retoma sus juegos mentales. Rigsby y Van Pelt comentan el caso con ligereza que sigue la tensión superada, y Lisbon observa el equipo sabiendo que, a pesar de los métodos poco ortodoxos, habían logrado justicia. Para Cho, sin embargo, el caso deja una huella más profunda. No solo resolvió el asesinato, también cerró un capítulo pendiente en su propia historia. Entendió que escapar del pasado no siempre significa dejarlo atrás, pero enfrentarlo puede evitar que vuelva a destruir lo que uno ha construido. El caso de David Song no fue simplemente otro expediente más en el archivo del CBI, fue un recordatorio de que el cambio es posible, aunque a veces llegue demasiado tarde. Antes de terminar con este video, te cuento que si te gusta El Mentalista, en el canal estoy siguiendo todos los capítulos caso por caso, así que te invito a que entres y encuentres toda la lista de reproducción completa y ordenada. Como siempre, me ayudas muchísimo al dejar un like y si querés, suscríbete así no te perdés nada de mi contenido. Un saludo, Master Movies.